Buen día para todos los seguidores de noticiasdiadía.com. En esta ocasión nos encontramos nuevamente con el ahora candidato a la alcaldía, Jairo Urtúa. Bienvenido, Jairo. Hola Karen, muchas gracias a ti, a Noticias Día a Día por esta oportunidad. Bueno, Jairo, la última vez que tuvimos la oportunidad de compartir una entrevista contigo, eras el precandidato a la alcaldía e ibas por firmas. ¿Qué ha pasado con estas firmas? Porque ahora cuentas con el aval de dos partidos políticos. Bueno, nosotros comenzamos este proceso por las calles de Budasugá, recolectamos 29.000 firmas, tenemos el aval ciudadano, pero también en todo este proceso y por nuestro crecimiento político recibimos el apoyo de dos partidos políticos y hoy somos avalados por el movimiento ASI y por Opción Ciudadana para la alcaldía municipal. Bueno, es evidente con respecto a los demás candidatos que tú eres el más joven, tienes tan solo 24 años, y pues quisiera saber desde su visión, ¿qué piensas que está fallando en cuanto al tema de juventudes en el municipio? Los jóvenes tienen una gran oportunidad, tenemos una gran oportunidad, y también tenemos un gran reto con esta ciudad. La mayor cantidad de la población de esta ciudad está dentro de los 0 a los 30 años, conformamos casi más del 50% de la población, y eso hace que esta población precisamente requiera más políticas públicas que vayan a soportar cada una de las demandas que tienen. Hay muchas fallas. Primero, con esta gran población no existe la institucionalidad para, digamos, responder a todas esas cosas que ellos piden. Hoy necesitamos más espacios, hay que comenzar a hacer una gran mejora de infraestructura para que haya espacios deportivos, espacios culturales. El presupuesto para la juventud y la niñez debe aumentar, solo 60 millones este año para la juventud es un compromiso que nosotros tenemos, y es que tenemos que multiplicar ese presupuesto y tenemos que darles más participación a los jóvenes. Hay que empoderarlos también, hay que darles espacios de decisión para que ellos sean artífices de su propio destino y para que tengan decisión en las decisiones en el municipio. Eso es importante para tenerlo en cuenta. Bueno, la actual administración ha sido muy criticada, pero también hay personas que reconocen su buen trabajo. ¿Qué opinas tú de la gestión de esta administración? Hay cosas buenas y hay cosas malas. Nosotros reconocemos algo muy importante, y es que el municipio saneó sus finanzas. El municipio triplicó los recursos de inversión. El municipio hoy tiene un presupuesto sin deuda pública, no tenemos déficit y por el contrario vamos a dejar un superávit. Eso nos permite llegar a mirar a nuevos retos. También se hicieron varias obras de infraestructura importantes para la ciudad y programas sociales que vamos a seguir continuando. Nosotros tenemos un logo dentro de nuestra campaña y es construir sobre lo construido. No vamos a llegar, como dicen, el síndrome de Terminator, acabar con todo lo que existe, para nada. Hay que reconocer, y eso parte de la buena administración, reconocer lo bueno que se ha hecho y también corregir lo malo. Y entendemos también que hay cosas y hay políticas que no se han aplicado de la mejor manera y que nosotros les daríamos un enfoque totalmente diferente. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Entendemos que el tema de la seguridad requiere políticas públicas mucho más avanzadas, mucho más agresivas que enfrenten este problema. Hoy tenemos un gran problema de desempleo que también hay que enfrentar, un gran problema para proteger el medio ambiente, para el tema de la salud, de cómo hacemos promoción y prevención. Y eso requiere que este alcalde, el nuevo alcalde, con el favor de ustedes, nosotros vamos a continuar con las cosas buenas, pero vamos a reformar varias de las políticas que en nuestro juicio no se debieron aplicar de esa manera. Bueno, Jairo, ¿por qué considera que la mayoría de los ciudadanos tienen una percepción tan negativa sobre los candidatos, los partidos políticos y la política en general? Las personas han perdido la confianza en la política y esto es muy triste. Cuando uno es gobernante, cuando uno está en la política, el mayor activo que uno tiene es la confianza, y esa confianza se ha perdido por varias situaciones. Lo primero, porque muchos políticos no han sido fieles a los postulados éticos que debe tener todo político, que es la honestidad, la pulcritud, el trabajo, el buen equipo de trabajo. Y por otro lado también hay un error de la misma sociedad, es que la sociedad a veces le exige al político lo que él no puede hacer, o cree que el político en 4 años tiene que solucionar todos los problemas de FUSA, o cree que el político es el que le tiene que hacer los favores personales. Entonces uno se convierte en mal político si no le da trabajo, si no le da casa, si no le da un mercado. Hay que entender que el ejercicio de la política viene desfigurado por ambas partes, pero también es cierto que los políticos que ya han estado de alguna manera, muchos de ellos, no todos, se han encargado de desmeritar esto. La política en sí es buena. Y yo digo siempre algo, gústenos o no, los políticos toman las decisiones más importantes de este país. Siempre va a haber un alcalde, siempre va a haber un gobernador, y siempre va a haber un presidente, y siempre van a haber concejales, siempre van a llegar.
La tarea está en qué personas van a llegar y cómo la sociedad les va a exigir y cómo la sociedad no se limita a votar, sino también se encarga de hacer control político durante toda la gestión y exigirle al político que cumpla con lo que prometió y que la ciudadanía participe, no se quede simplemente en un voto. Bueno, revisando su programa de gobierno, pude notar que hace un enorme énfasis en el tema de educación. ¿Cómo piensa manejar esto si llegase a ser elegido como alcalde? Así es, yo voy a ser el alcalde de la educación. Significa que la educación es el eje fundamental de toda nuestra propuesta. Y cuando yo digo que la educación es el eje fundamental, es que el alcalde se debe convertir en el primer profesor de la ciudad. ¿Y cómo enseña uno? ¿Saben cómo enseña uno? Con el ejemplo. Con el ejemplo se debe enseñar. Y significa eso que el alcalde debe dar ejemplo en cómo se comporta, en cómo gobierna, en cómo se compromete con las personas, y eso es importante. La educación la entendemos nosotros no como el proceso de instrucción que uno da en un colegio o en una escuela. La educación la entendemos como todo el proceso de formación que existe en la sociedad, esté estudiando en una institución o no esté estudiando en ella. Por eso vamos a hacer un gran énfasis y comenzamos con un gran programa de cultura ciudadana. Un programa que le apueste a la transformación social desde la mente de los ciudadanos de Fusagasugá. Cuando transformemos la mente de los ciudadanos, vamos a transformar esta ciudad. Pero también tenemos una gran apuesta en la educación de nuestra ciudad, y es comenzar a cambiar la calidad, sobre todo en educación básica primaria, secundaria y media. Ahí nuestro enfoque va a ser la calidad. Vamos a cambiar la infraestructura, a presentar proyectos a nivel nacional para renovar por lo menos 3 de los colegios públicos y un proyecto para hacer un nuevo megacolegio. Una capacitación continua para los docentes. Hay que dignificar la labor del docente, que el docente se sienta orgulloso de ser docente y que nosotros como sociedad reconozcamos esa labor de múltiples maneras. Hay que comenzar a impulsar la investigación que no existe. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional, soy abogado, y a una universidad se le miden los rankings internacionales por la capacidad investigativa, por la capacidad de publicar, de tener patentes, de crear conocimiento. Y hoy en Fusagasugá no existe. Hay que implementar nuevamente la casa pedagógica, las redes pedagógicas que nos permitan a nosotros tener y apostarle a una nueva educación. Esos y más programas, nosotros apostamos a la educación como la primera infancia y un fondo de becas para la educación superior, teniendo en cuenta que hoy muy pocos jóvenes están entrando a la educación superior de calidad, y a eso hay que apostarle con gran fuerza. Bueno, ahora hablemos un poquito de temas actuales que han ocurrido recientemente en el municipio, y quisiera referirme puntualmente a la situación que ha acontecido con el espacio público, la recuperación del espacio público que ha estado adelantando la Secretaría de Gobierno en compañía con las autoridades del municipio. ¿Cómo manejaría usted en su administración la problemática qué solución de fondo le daría a la problemática que se genera con los vendedores ambulantes? Hay que entender primero en su integralidad qué es espacio público, porque aquí nos centramos en que en el espacio público únicamente vamos a utilizar la fuerza. Yo creo que el espacio público tiene 3 variantes diferentes. Crear espacio público primero. Segundo, hay que administrar el espacio público. Y tercero, hay que defender el espacio público. Para crear hemos hecho una estrategia en alianza con los constructores de esta ciudad. Tenemos que crear más parques públicos. Hoy existe 1,5 metros cuadrados de espacio público por habitante, cuando los estándares internacionales hablan de 15 metros cuadrados por habitante. Estamos en un déficit de 10, nos falta subir eso, entonces hay que crear más espacio público, comenzar a mejorar los andenes que existen actualmente para que tengan rampas, para que sirvan para la tercera edad, para las mujeres que tengan coches, para las personas discapacitadas. Eso es crear espacio público de calidad antes de hacerlo. Otro lado, y alguna cosa que no existe en Fusagasugá, el tema de administrar el espacio público, es decir, hay que sacarle provecho económico al espacio público, y uno puede alquilar como municipio el espacio público, pero hoy no existe la figura jurídica para comenzar a hacerlo. En ese sentido vamos a apostarle a hacer una entidad que se encargue de administrar el espacio público, que se encargue de alguna manera de tener un aprovechamiento económico para el espacio público en nuestra ciudad. Y por último, la defensa del espacio público. La defensa del espacio público no se debe quedar únicamente en poner policía. Yo creo que nosotros debemos encontrar una solución equilibrada. Si bien es cierto hay que recuperarlo por la fuerza pública, también es cierto que hay personas que están trabajando, hay personas que de alguna manera la economía en América Latina, más del 50% de nuestra economía es informal, y uno no puede desconocer este hecho. Hay que enfocarnos. Yo me enfocaría en unas zonas de Fusagasugá en donde recuperar el espacio público, pero por otro lado hay que hacer un gran programa de oportunidades para que las personas tengan otras opciones. Cuando yo dé oportunidades y esas oportunidades no se aprovechen, vamos a utilizar la fuerza. Pero sin embargo, yo les quiero aclarar acá que vamos a continuar con los procesos de recuperación del espacio público que se han adelantado, pero también buscaremos
que las personas que estaban allí tengan oportunidades para comenzar a acabar de fondo. Porque yo que les digo, apenas se vaya la policía, créanme que va a volver a llegar las personas. Y eso no es una solución de fondo lo que se tiene hasta el momento. Lo que está hoy, acompañado de otras políticas, brindaría una solución a largo plazo y en eso le queremos apostar. Bueno, revisando algunas cifras, pude notar que en el año 2014, 278 niñas con edades entre los 10 y 17 años quedaron en embarazo. En su administración, ¿qué plan seguiría para reducir estas cifras? Es muy preocupante la cifra de embarazos en adolescentes. Nosotros queremos apostar a una ciudad. Eso genera múltiples inequidades, tanto en la crianza del niño como falta de preparación que tienen estas niñas para criar y genera a lo largo múltiples desigualdades, un círculo vicioso de pobreza, de desigualdades que nosotros tenemos que romper. Eso comienza, básicamente todas nuestras propuestas tienen un componente de educación. Es un componente de educación que debe ir desde los colegios. Hay que sensibilizar desde la educación sexual, aquí hay que quitarnos los tabús y apostarle, digamos, a la seriedad en ese sentido, a hacer una comunicación más fuerte con la familia, para que la familia detecte a tiempo eso y para que los colegios tengan atención psicológica, social y que las niñas tengan la confianza de poder contar ese tipo de cosas. Y también pues no se convierta en un tabú escondido, sino que simplemente las familias se hagan responsables y el papel de la familia debe estar ahí para comenzar a hacerlo. A eso nosotros le tenemos que apostar en eso. Y por otro lado, hay unas políticas públicas para responder a eso. Ya existen unas niñas que tienen embarazos a esa edad y hay que hacer una política pública especial para ellas, porque ellas son más vulnerables. Aquí nos tenemos que unir con el Hospital de San Rafael y desde la Secretaría de Salud de la Alcaldía Municipal a crear programas que den una respuesta contundente a este tema, ya para solucionar el tema, porque ya existe y no podemos darle la espalda. Bueno, Jairo, me gustaría que ahora habláramos un poco sobre las minorías. Es evidente que Fusagasugá se ha ido convirtiendo en una ciudad cosmopolita, ya que tenemos la presencia de diferentes grupos de personas, tales como las personas afro, los integrantes de la comunidad LGTBI, los desplazados y los indígenas, entre otros grupos, pero lastimosamente observamos que muchos de ellos se sienten excluidos de la sociedad. ¿Cómo trabajaría esa parte de inclusión de esas poblaciones en su administración? Obviamente comenzaremos con la parte cultural y es hacer que la comunidad también comience a incluir este tipo de comunidades. Tenemos propuestas para cada una de ellas. Hoy por ejemplo, tenemos una propuesta especial para desplazados, una propuesta especial para la comunidad LGTBI, una propuesta especial para las negritudes, una propuesta especial para los discapacitados, porque hemos sido muy serios al construir nuestro programa de gobierno. Por ejemplo, solo 2 de los programas de gobierno de FUSA tocan el tema de la población LGBTI y el nuestro es uno de ellos. Yo no entiendo cómo los otros programas no reconocen el tema. Entonces uno se pregunta, ¿será que no existen para ellos? ¿Qué irán a hacer para ellos? Nosotros tenemos la seriedad, aun cuando hay personas que no les gusta el tema, tenemos que dar una solución porque yo y nuestro equipo de trabajo va a gobernar para todos los fusagasugueños, independientemente de sus creencias religiosas, de sus tendencias sexuales, de su origen racial. Nosotros tenemos que gobernar para todos y siendo responsables hay que proponer soluciones para lo que existe y no desconocerlos, darle la espalda y permitir que se siga dando una problemática. Es importante en ese sentido crear una política pública para esta población. Ahora con el tema del posconflicto nosotros tenemos un gran reto. El reto es digamos, recibir todas las personas que han sido víctimas del conflicto armado y crear políticas públicas para darle soluciones a sus problemáticas. No podemos darle la espalda, son colombianos como nosotros y tenemos toda la responsabilidad con ellos. En ese sentido, le queremos también pedir al gobierno nacional, porque es gran parte de la responsabilidad del gobierno nacional, y en ese sentido, como municipio queda imposible dar solución a todas las problemáticas que se están presentando en el tema del postconflicto. Ahí le vamos a hacer una gran apuesta para cambiar esta ciudad. 2 de cada 3 muertes se dan en la ciudad, es decir, el verdadero reto está en las ciudades y a eso le queremos apostar. En el tema de negritudes, es un tema importante, digamos, darles cabida, darles empoderamiento, fortalecer las organizaciones que tienen ellos y darles, de alguna manera, escucharlos, es que es importante. Y el tema de la discapacidad, sí tenemos un gran programa de discapacidad, sobre todo para la inclusión sociocultural, para que ellos puedan estudiar en los colegios común y corriente, los que lo puedan hacer, para hacer un centro integral de discapacidad nuevo, que ya existe la licitación, ya está la plata, para que se haga ese centro, que es importante comenzar a hacerlo.
y también comenzar a renovar todo el tema de la infraestructura vial, el tema de los andenes, todo el tema de la movilidad para los discapacitados, y también entender que hay problemas específicos de salud, de uso del tiempo libre y de empleo. Crearemos unos incentivos especiales para las empresas que le den empleo a las personas discapacitadas, y en general a todas las minorías, pues vamos a estar muy pendientes, porque digamos que la democracia en el fondo es la defensa de las minorías contra las mayorías. Bueno, Jairo, adentrándonos un poco en el tema ambiental, que como bien decías al comienzo de la entrevista, es uno de tus componentes más importantes, quisiera hablar un poco sobre la problemática que se presenta en el páramo del Sumapaz. Sabemos que, aparte de ser una de las fuentes hídricas más grandes de la región, es el páramo más grande del mundo. ¿Tú qué acciones concretas harías para mitigar el daño en este ecosistema? Hay que aclarar primero una cosa, y es que no estoy ni estaré de acuerdo con las explotaciones petroleras o mineras en ninguna parte del Sumapaz, mucho menos en el páramo. Reconocer que vamos y nos comprometemos con ustedes a tener el páramo del Sumapaz como una de nuestras prioridades, proteger el páramo del Sumapaz, pero no podemos solos, porque Fusagasugá no alcanza a tomar una gran parte del Sumapaz. Hay que hacer un gran pacto regional para proteger el páramo del Sumapaz. El páramo del Sumapaz surte 3 ríos especiales: el Magdalena, el río Meta y el río Guaviare. Es muy importante, no solo para Colombia, sino países como Venezuela y el Brasil. Es importante tener en cuenta, digamos, la importancia que tiene el páramo del Sumapaz en este contexto. Vamos a solicitar que el Parque Nacional Natural del Sumapaz se extienda, es decir, sea más grande. Eso permite su protección ante explotaciones mineras. Segundo, vamos a pedirle al gobierno nacional que haga una delimitación del páramo del Sumapaz, para que en ninguna parte del páramo ni siquiera se piense hacer explotación minera. Pero no solo eso, se debe proteger el bosque altoandina, se debe proteger todo nuestro ecosistema. No estamos de acuerdo con que haya ningún tipo de explotación de hidrocarburos acá en nuestra región. En ese sentido hay que fortalecer a las organizaciones que defienden el agua. Hay que hacer una política de uso eficiente del agua, porque no es solo defender el agua, sino también hacer que la gente pues valore el agua. Nosotros tenemos una normatividad, la ley 99, el artículo 101 dice que debemos destinar el 1% de los recursos corrientes, de los ingresos corrientes, para compra de predios de reserva hídrica y mantenerlos. Hay que comprar todos los predios que sean posibles, donde nacen los 2 ríos que nos surten, el río Cuja y el río Barro Blanco, y también hacer una línea para proteger el cerro de Zacatán. En general, una política ambiental que comience desde la cultura ciudadana y desde la educación, una política que le apueste a un desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir sostenible? Que utilicemos recursos nuestros sin comprometerlos de las futuras generaciones. A eso le queremos apostar, a darle incentivos también a las empresas que tengan industrias sostenibles, y apostarle a que la protección del ambiente sea eje fundamental dentro de nuestra propuesta de gobierno. Bueno, ahora hablemos sobre su punto fuerte, la seguridad. ¿Por qué adoptó el tema de la seguridad como emblema de su campaña? La seguridad es esencial para todo, porque la seguridad protege las 2 cosas más importantes que tiene todo ser humano. La primera, la vida, la integridad de una persona, y el segundo, los bienes. La seguridad es un bien público, y es nuestra responsabilidad como autoridades locales hacer todos los esfuerzos para garantizar que todas las personas estén seguras. Y no solo la seguridad objetiva, es decir, que no me roben, sino que yo no tenga miedo, es decir, seguridad subjetiva. La percepción de la inseguridad tiene que comenzar a bajar. Y nosotros no hemos querido, de alguna manera, adoptar el discurso populista de siempre, y es que la seguridad se soluciona con más policía, con más pie de fuerza, con más cámaras de seguridad. No es suficiente. Hemos hecho 3 políticas, dentro de las cuales se encuentra una política de represión. 3 ejes tiene nuestra política de seguridad. El primero es una política de prevención de la inseguridad, prevención del delito. Y es como yo implemento estrategias para evitar que la gente cometa asesinatos, que cometa hurtos. En ese sentido hay que comenzar a fortalecer las comisarías de familia, fortalecer las inspecciones de policía, hacerlas 24 horas. Hay que apostarle también, hay un tema muy importante, yo te quería contar, Karen, es el tema de que el 80% de los violadores han sido violados. Que si esos violadores hubieran recibido en un momento dado una atención psicológica, hubiéramos evitado que hubieran llegado a ese lugar. Que si las personas son educadas, hubiéramos evitado que entren al vicio.
que si las personas son educadas de alguna manera evitamos que entren a eso. Entonces una política para la prevención del delito, que es muy importante, que comienza desde las escuelas, las familias, la sociedad en sí. Ese es el primer eje de nuestra política de seguridad. El segundo, como les decía, una política de sanción, de represión. Y aquí necesitamos un alcalde que se amarre en los pantalones para enfrentar la seguridad, que tenga el carácter y la autoridad para enfrentar esa delincuencia que hoy está atacando a todos, a Bucaramanga, y por eso necesitamos más compromiso. Un alcalde que sea el jefe de policía verdaderamente de la ciudad. Y por supuesto hay que aumentar el pie de fuerza, hay que preparar el pie de fuerza, hay que hacer estrategias para continuar con el tema de la inteligencia y contrainteligencia en la Policía Nacional, el tema de cámaras de seguridad, una línea única de emergencias, fortalecer las comunicaciones, las herramientas como las motos, patrullas, todo lo que se necesita para atender la seguridad. Y por supuesto hay que fortalecer también el sistema judicial, porque de nada nos sirve capturar a una persona cuando no tenemos la capacidad de judicializarlo, y ahí hay que apostarle y hay que hacer una gran apuesta para la judicialización de esas personas. Y por último, qué pena, se me olvidaba, son tres. Y por último, una política social dirigida a las personas que más cometen delito. ¿Quiénes son? Los jóvenes de 14 a 25 años. Hay que hacer una política social para ellos específicamente, no solo para evitar que entren al delito, sino para convertirlos en grandes deportistas, grandes cultores, grandes personas. Apostarle también a la jornada única, pero con calidad, con todas las de la ley, para que los niños estén desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Apostarle a una gran política de uso del tiempo libre en cultura, en deporte y en muchas otras cosas, y un gran programa de empleo para que esos jóvenes tengan en qué trabajar, porque si no tienen empleo, si no tienen cultura, si no tienen deporte y si no tienen educación, es muy difícil que yo les pueda exigir que no cometan delitos. Entonces, esos tres ejes van a hacer que nuestra política de seguridad sea una política certera, una política eficiente. A eso le queremos apostar y estoy seguro que vamos a lograr muchas cosas. Gracias, Jairo. Bueno, ya para terminar, por favor coméntele a los fusagasureños por qué deberían depositar su voto de confianza en usted. Bueno, primero quiero agradecerte también por la oportunidad que me das de estar en este medio y a todo el equipo de trabajo que permite que se haga esta entrevista. Nosotros hemos venido construyendo esta campaña política desde las bases, con mucho esfuerzo pero con mucha pasión, y cada paso que hemos dado lo hemos dado firmemente. Hemos creído que la política se tiene que hacer de manera diferente, que la política no se puede hacer de cualquier manera. Por eso nosotros tenemos tres principios fundamentales, principios que no vamos a violar y principios que yo me comprometo a cumplir cuando sea alcalde. El primero, la honestidad, y es que no debería decir que es honesto, pero la política lamentablemente se supone todo el mundo que los políticos son deshonestos. Quiero que la honestidad sea eje fundamental de nuestro gobierno, y por eso esta semana vamos a firmar un pacto por la transparencia público, ante notario público, para que las personas lo conozcan y sepan de qué manera nosotros le queremos apostar a una nueva ciudadanía. Un alcalde que sea honesto es un alcalde que le tiene compromiso con su palabra y que no va a engañarlos. Segundo, la lealtad, un alcalde que le dé la cara a la gente, que la escuche, que salga a las calles, que vaya a los barrios, que tenga la ciudad en la piel porque la siente, que la tenga en el corazón porque la ama y que la tenga en la mente porque la piensa y la proyecta. Para eso nosotros queremos llegar a la alcaldía, para ser un alcalde que le duela lo que pasa en la ciudad y que tome decisiones, que sea certero, que sea independiente, que no dependa de nadie, que tome decisiones con franqueza ante la ciudadanía. Eso necesitamos. El tercer principio, el servicio. 4 años para servir, para trabajar. Tenemos la energía, las ganas y un gran equipo de trabajo de personas que han pasado por la vida pública y lo han hecho muy bien, de personas que quieren comenzar, de profesionales nuevos, también de personas que tienen toda la experiencia por los largos años de la vida. A eso le queremos apostar. Y esta ciudad tiene hoy grandes retos. Necesita gobernantes que tomen decisiones arriesgadas pero bien pensadas, decisiones que le apuesten a una ciudad y que demos el salto definitivo, que comencemos a proyectar a Fusagasugá en 20 años. Para eso estoy haciendo política, por eso todos los días estamos haciendo campaña en la calle. Y una cosa, de la manera en que uno hace campaña, de esa misma manera gobernar. Hemos hecho una campaña limpia, decente, sin hacer trampas, sin utilizar mucha plata, no tenemos gran cantidad de vallas, pero estamos saliendo todos los días a la calle, hablando con la gente, mirándola a los ojos, porque así como nosotros queremos hacer política, así queremos gobernar. Yo no quiero dedicarle gran presupuesto a la publicidad cuando yo soy alcalde. Lo que uno más debería hacer es salir a hablar con la gente, y así como uno hace campaña, así gobierne. Lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Quiero ser alcalde de Fusagasugá porque nos hemos preparado para hacerlo,
porque tenemos un gran equipo de trabajo, porque tenemos la idoneidad ética, moral y técnica para poder hacerlo. Por eso lo vamos a hacer con todo el amor, con todo el cariño, y vamos a trabajar todos estos días para poder llegar al corazón de los posadezogueños y las posadezogueñas. Jairo, mil gracias por haber estado con nosotros, esperamos poder tenerte en la próxima ocasión. A ustedes muchas gracias, yo estaré presto para responder todas las preguntas, y aquí pues están abiertas las puertas de nuestra sede política para comenzar a construir cada día.